Bueno, buenas noches. Gracias por venir. El tema de hoy es Dios habla, aprendiendo a escuchar su voz. La semana pasada estuvimos viendo el tema que era cómo hablar con Dios. Pero esta vez cuando nosotros Orar. nos comunicamos con alguien, ¿no? Orando, hablando con Él, nosotros nos comunicamos con Dios, también queremos estar dispuestos a escuchar su voz y queremos entender cómo Dios nos habla, cómo Dios, qué orden nos da, cómo discernir si es su palabra la que habla o no. Hoy vamos a entender eso y nos vamos a apoyar en las Escrituras. En Hebreos 1:1-2 dice, Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo a los padres por los profetas, en estos postreros días nos ha hablado por el Hijo, a quien constituyó heredero de todo y por quien asimismo hizo el universo. Quiere decir que Dios no ha dejado de hablar. Él no es un Dios mudo ni lejano. Desde el principio de los tiempos ha buscado comunicarse con su creación y sigue haciéndolo hoy de forma clara, personal y amorosa. Quiere decir que Dios está comprometido con nosotros, primeramente porque somos su creación. Entonces, Él está ahí también para cuidarnos, para hablarnos, para dedicarse a nosotros. Y somos nosotros los que tenemos que hacer el match para poder entenderlo, aceptar su voz y obedecer. Este mensaje no es solo una enseñanza más, es una invitación a abrir nuestros oídos y nuestro corazón para aprender a escuchar al Dios vivo, que quiere hablarnos justo donde estamos, en medio de nuestras rutinas, cargas y preguntas. Y Dios en su espíritu le habla a su espíritu, al Espíritu Santo que mora en nosotros cuando aceptamos a Cristo como nuestro Señor y Salvador. Y antes de eso nos invita a aceptarlo y siempre nos está hablando para o trabajar con nosotros que ya hemos aceptado a Cristo o invitarnos a aceptar a Cristo. Él tiene algo que decirnos esta noche. Y cuando hablamos de escuchar a Dios, no se trata de una experiencia reservada para personas espirituales o especiales. Es un derecho y una bendición que tenemos como hijos suyos. Así como un padre se comunica con sus hijos, nuestro Padre Celestial desea hablarnos, guiarnos, corregirnos y animarnos. El problema no es si Dios habla o no, es si nosotros estamos atentos a su voz. Para esto vamos a tocar varias partes y la primera es, Dios sí habla y lo ha hecho siempre. Nos vamos a apoyar en Jeremías 33:3, que dice, clama a mí y yo te responderé y te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. Este versículo es como una promesa abierta del cielo. Dios nos dice, llámame, yo te voy a contestar y te voy a mostrar cosas que están fuera de tu entendimiento. Él quiere revelarnos cosas profundas que cambiarán nuestra manera de vivir, de orar y de ver el mundo. Cuando abrimos la Biblia, no estamos leyendo cualquier libro, estamos escuchando al Creador del universo hablándonos al corazón. No importa la edad, la historia o los errores. Si clamamos a Dios, Él nos va a responder. No con gritos ni con enredos, sino con amor y claridad. Él se especializa en hablar de manera que cada uno pueda entenderlo. En la segunda parte vamos a ver cómo habla Dios hoy. Nos ha hablado en toda la Biblia, en el Antiguo Testamento, en el Nuevo Testamento, y cómo nos habla ahora. En Salmo 119:105 dice, lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. Dios habla hoy principalmente a través de su palabra. Cuando leemos la Biblia, no estamos memorizando datos religiosos, estamos recibiendo dirección. Así como una lámpara nos ayuda a caminar sin tropezar en la oscuridad, así también su palabra nos alumbra para que no andemos perdidos. Dios también puede hablarnos a través de la oración. Cuando oramos también debemos hacer silencio para escuchar. Y aquí quiero hacer una aclaración, porque la oración es un momento especial en el que nosotros le hablamos al Padre, luego podemos también estar en silencio y Dios nos puede hablar, o podemos sentir su presencia y no puede hablar. Pero también cuando estamos en oración constante, Dios nos puede hablar en un momento específico y darnos una orden cuando estamos en el estado de oración. Quiere decir que si no nos hemos alejado de Dios, aun cuando estemos haciendo otra actividad,
pero estamos en estado de oración y nos mantenemos abiertos en oración, que eso lo hemos hablado en otras casas de oración también. Dios puede decirnos algo inclusive cuando nos estemos duchando, cuando estemos cocinando, cuando estemos atendiendo a un cliente en silencio, pero estamos en estado de oración y de pronto sentimos que Dios nos dice algo con la certeza de que es Dios, porque Dios le va a hablar al Espíritu Santo que mora en nosotros, que somos nosotros porque Dios está morando en nosotros y vamos a tener la certeza de que es Él. Entonces, por eso nosotros tenemos que mantenernos leyendo la palabra, escuchando prédicas, orando, para que siempre estemos en sintonía con el Señor. El mundo nos va a llamar a irnos a otro sitio, que nuestra mente se distraiga. Y aunque tengamos el Espíritu de Dios en nosotros, podemos distraernos. Y para que evitemos eso, tenemos que mantenernos en constante training, como un deportista que tiene que ir constantemente al gimnasio. Cuando deja de ir, no le empiezan a doler los músculos. Es igual, cuando nosotros dejamos de orar, dejamos de participar, dejamos de tener la coinonía con Dios, con los hermanos, entonces el espíritu de nosotros se empieza a contristar dentro de nosotros. Nosotros tenemos la responsabilidad de atendernos primero a nosotros mismos, para que nosotros estemos en ese estado de oración y podamos orar por nuestros hijos, por nuestros padres, si alguien nos llama, quiero que ores por alguien y estar listos para orar por esa persona. Hoy me llamó mi mamá temprano en la mañana, que estaba con una visita y le estaba comentando mi testimonio y me dice, hijito, estoy con él ahora, ¿puedes orar ahora por él? Y sí, le digo, sí, mamá, vamos a orar. Pero para esos momentos uno tiene que estar en momento de oración, ¿verdad? Porque si tú oras por alguien, pero tú no estás en el estado de oración, no estás orando realmente. Y es una falta de respeto al Señor. Entonces debemos mantenernos en constante búsqueda de Dios. La segunda parte es el consejo sabio de otros creyentes. Dios nos puede hablar a través del consejo sabio de otros creyentes. Y es lo mismo, Dios en su espíritu le habla a su espíritu, al espíritu que habita en cada uno de nosotros. Y vamos a tener claridad de que esa persona está hablando, que Dios está hablando a través de esa persona, de otro creyente sabio, y vamos a entender que es Dios hablando. Y vamos a aceptar esa palabra. Como también nos vamos a dar cuenta cuando no sea así. Si es que estamos en sintonía con el Señor. También nos habla a través de las circunstancias que nos rodean. Puedes estar haciéndole una pregunta a Dios en tus oraciones y de pronto sientes que no te está contestando y sales a la calle y de pronto, no sé, ves un número en un lado y luego lo ves en otro lado y luego alguien lo comenta y luego hay una confirmación de Dios en una oración sobre ese número y te está dando a entender, luego te deja claro por qué te lo está diciendo. Dios tiene muchas maneras, pueden ser palabras, pueden ser frases, dicen que puede usar hasta un burro, o sea, las circunstancias que nos rodean pueden también ser, Dios las puede utilizar para llevarnos un mensaje a nosotros, pero tenemos que estar en el Espíritu para escuchar en el Espíritu, ¿ok? Y también a través de una predicación o una enseñanza como ahora, en la que todos estamos aprendiendo. Yo que estoy dando este tema, Sandra que lo está dando, ustedes que están recibiendo, las personas que están viendo por video, todos estamos aprendiendo, porque la palabra es la que se tiene que estudiar. Y yo para prepararme para decir esto también tengo que leer la palabra. No es que yo lo sepa de memoria, sino que también me preparo y también aprendo cuando estudio. Entonces todos estamos en el mismo saco aprendiendo, avanzando en la fe para el Señor. Y de eso se trata, de obedecer lo que Dios nos pide. Pero todo lo que oigamos debe ser confirmado en la palabra de Dios, porque Dios nunca se contradice. ¿Y cómo verificamos eso? Si creemos que Dios nos está diciendo algo, debemos compararlo con lo que dice la palabra de Dios. Y ahora estamos en un momento de la historia que es mucho más fácil hacer eso. Antes, si uno tenía una duda, hasta hace muy poco, hasta hace 3, 4 años, uno tenía que buscar en toda la Biblia o buscar quizás las palabras al final de la Biblia para ver si coincidían con lo que uno está orando o lo que alguien le dijo. Pero ahora tú puedes poner en internet, ¿no? Puedes decirle a internet que una consulta como que le estás hablando de la Biblia y te va a salir varias respuestas, varias citas bíblicas. Puedes verificar. Te va a tomar tu trabajo estudiar, verificar todo, pero con la palabra de Dios, ¿verdad? Y vas a poder ver realmente que funciona. Y más adelante inclusive la tecnología va a avanzar más. Yo ahora descubrí un chat que es un chat bíblico,
que tú lo entrenas a la Biblia Reina Valera de 1960 y le preguntas y te responde. Claro que todo con la Biblia es la Biblia, ¿no? Podría estar equivocado, podría estar mal entrenada la inteligencia artificial, ¿no? Yo siempre recomiendo Biblia es Biblia, ¿no? Pero a lo que me refiero es que hay un acceso mayor y más fácil a tener mucha información que luego tú puedes cotejar con tu Biblia para ver si es verdad. Entonces tenemos la oportunidad de hacerlo más rápido que antes. Si no está en línea con su palabra y no viene de Dios, nos vamos a dar cuenta. Por eso es tan importante leer la Biblia todos los días. Escuchar requiere silencio y obediencia, es la tercera parte. En Santiago 1:22 encontramos, pero sed hacedores de la palabra y no tan solamente oidores, engañándoos a vosotros mismos. No basta con escuchar. Dios nos habla solo para informarnos, no nos habla solo para informarnos, sino para transformarnos. Dios está buscando siempre que nosotros vayamos creciendo, como una plantita que está creciendo. Si Dios está trabajando en nosotros, la plantita tiene que crecer, tiene que dar frutos. Y entonces, si nosotros nos negamos a eso, nos cerramos a recibir de Dios, entonces Dios no va a poder obrar como el sol que alumbra las plantas. Entonces nos arriesgamos a morir, a simplemente no cumplir con lo que Dios nos está pidiendo a nosotros. Y no podemos hacer eso porque siempre al lado está el demonio esperando que nosotros tengamos la guardia baja para empezar a atacarnos. Y nosotros no podemos caer en eso. Por eso no vale distraerse. Dios no nos habla solo para informarnos, sino para transformarnos. Cuando Él habla, lo hace para guiarnos, corregirnos, animarnos o dirigirnos. Si solo escuchamos, pero no hacemos lo que Él nos dice, nos engañamos a nosotros mismos. Quiere decir que cuando ya tenemos certeza de lo que Dios nos dijo, de lo que Dios nos habló, y sabemos por dónde tenemos que caminar, lo que toca es hacer la tarea. Y no nos podemos negar a hacer la tarea, porque la carne va a decir, no, como me podría decir a mí, no hagas la casa de paz, hoy otra vez martes, no. Puede pasar por la cabeza, ¿no? Pero si tú estás comprometido, tú sabes que hoy martes toca cumplir con el Señor, ¿no? Y yo también voy a recibir, yo también voy a tener mi oportunidad de dar mi parte con el Señor, ¿no? O sea, de hacer mi parte, ¿no? Es como mirar un espejo y luego olvidarnos de cómo nos vemos. Porque cuando nos negamos a nosotros mismos y ya hemos recibido a Cristo en nuestro corazón, lo que estamos es negando la voluntad de Dios en nuestra vida. No podemos negarnos a nuestro propósito. No podemos negarnos a la tarea que Dios ya nos ha dado, que debemos cumplir. A veces ni siquiera es una tarea como esta que es, digamos, pública, ¿no? Sino puede ser una tarea con los familiares, puede ser una tarea con los clientes, con los amigos, y Dios te pone a hablar. Puede ser una tarea muy discreta, pero constante, que Dios te está pidiendo y tú ya sabes que tienes que hacerlo. Y no puedes dejar de hablar de Dios cuando te corresponde, porque ya tú sabes cuando Dios te está hablando y te está diciendo, no has hablado de mí, mira, te cruzaste con esa persona y le hablaste, pero yo te dije que hables de mí, ¿no? Hoy se te pasó. Entonces, mañana no puede pasar otra vez, ¿no? Entonces, ¿cómo le voy a hablar? Me preparo un poco más, leo más mi Biblia, oro un poco más. Me preparo para el momento que se dé y eso me sirve a mí, porque realmente eso es lo que, como la plantita, que estoy creciendo y estoy avanzando. Escuchar a Dios también requiere silencio. Va a haber momentos en que vamos a tener que estar en silencio. Hoy vivimos en un mundo tan ruidoso que muchas veces nos cuesta encontrar un momento de quietud. Pero si apartamos unos minutos al día en oración y con la Biblia abierta, Dios nos hablará. Él no compite con el ruido, pero siempre está dispuesto a hablar en lo secreto, en lo íntimo, como un padre amoroso. Tenemos que darle la oportunidad al Señor a de que en la intimidad Él nos hable también. Antes de dormir, cuando todo está apagado, en vez de dormirnos directamente, hagamos siempre una oración y entreguémonos al Padre. Señor, te entrego este sueño, oro por mi esposa, por mis hijos, oro por mi familia, dame propósito, dame tarea, si es de tu voluntad, dame larga vida para que sea en el propósito que tú quieres para mí, dame descanso y quiero trabajar para ti, Señor. Y esperas y háblame, Señor, y estar dispuesto a escuchar su voz. La cuarta parte y la última parte para mí es, Dios nos habla porque nos ama. En Juan 10:27 dice, mis ovejas oyen mi voz y yo las conozco y me siguen. Jesús compara nuestra relación con Él como la de un pastor con sus ovejas.
Las ovejas reconocen la voz del pastor, no confunden su voz con otras personas. Cuando mi esposa Sandra llama a los gatos para que pasen antes de empezar la casa de oración y dice, Miel, Ángel, los llama, vienen corriendo los gatos, porque saben que es ella. Si sale otra persona que está en la casa y ella le dice, por favor, hazme el favor de llamar a los gatos, ellos no van a entrar. Porque saben que ella es la de la casa, saben que ella los va a atender, les va a dar su comidita, los va a limpiar, y ellos vienen contentos porque saben a lo que vienen. Entonces, también con Dios pasa lo mismo. Nosotros somos las ovejas de Dios. Y cuando Dios nos habla, nosotros tenemos que ir hacia Él. Pero para eso lo mismo, tenemos que estar en oración para hacer el match, para poder escuchar la voz de Dios. Tenemos que hacer todo esto, toda esta práctica para que nosotros podamos escuchar, aprender a escuchar su voz y no perdernos la comidita de todos los días. Porque si nos quedamos afuera, nos coge la noche, nos coge la tormenta, vienen otras tentaciones, otras cosas feas que trae la noche, ¿no? Y nos puede ir mal. En cambio, si estamos atentos a escuchar la voz de nuestro Padre y tenemos esa hambre de Él, cuando abran la puerta y nos llamen, vamos a venir corriendo. Y vamos a reconocer que tenemos hambre. Porque esa es una de las cosas que el demonio te quita, ¿no? Te confunde, te hace creer que no tienes hambre de Dios. Y tienes hambre de Dios. Y nada va a llenar ese vacío. Entonces la gente lo llena con drogas, con distracciones, con otras cosas. Cuando en realidad lo único que necesitas es a Dios. Entonces no hay que dejar tampoco que el diablo nos distraiga. Pero para eso tenemos que estar con la armadura de Dios y bien parados al frente. ¿Ok? Así también nosotros vamos aprendiendo a conocer la voz del Señor. ¿Y cómo la reconocemos? Porque es una voz que trae paz, no confusión. Trae corrección, pero con amor. Trae dirección, no condenación. A veces nos va a pedir cambiar actitudes, perdonar, pedir perdón o dejar algo que nos aleja de Él. Pero lo hace siempre con ternura, no con castigos, porque Él nos ama y como buen pastor nos guía a lo mejor. ¿Se acuerdan cuando jugaban de niños afuera en el barrio y llamaban mamá, pasen a casa ya, es hora de cenar? Y entonces entras a la casa, mamá te ve, si es que estás bien, si estás sucio, lávate las manos y te sirve un plato de comida, te está atendiendo con amor, está viendo cómo te fue, si entras fastidiado, si te peleaste con el amiguito o no. ¿Por qué? Porque te está invitando a casa, estás entrando y te está recibiendo con amor. Y eso es lo que nosotros tenemos que estar listos. Dios siempre va a hacer eso con nosotros y siempre nos tiene la puerta abierta para que nosotros volvamos a casa y estemos con Él, porque Él nos ama. Escuchar a Dios cambia nuestra vida. En Isaías 30:21 dice, entonces tus oídos oirán a tus espaldas palabras que digan, este es el camino, andad por él, y no echéis a la mano derecha, ni tampoco torzáis a la mano izquierda. Esta es una promesa poderosa. Cuando aprendemos a escuchar a Dios, comenzamos a recibir dirección precisa para cada paso. Es como tener un GPS espiritual que nos muestra cuándo avanzar, cuándo detenernos y cuándo corregir el rumbo. Si ya estamos en la calle, estamos andando por allá, no estamos en casa, necesitamos la dirección de Dios para también en el mundo movernos, ¿correcto? A veces nos sentimos confundidos, tomamos malas decisiones o nos frustramos, pero si aprendemos a detenernos y preguntar, Señor, ¿qué quieres decirme? Él nos va a responder y preguntarle en el Espíritu. O sea, yo no pregunto de la boca para afuera, no hablo con Dios de la boca para afuera, no solo porque le falta un respeto, sino porque no le voy a estar hablando a Dios. Dios ya puso su Espíritu Santo dentro de nosotros para que lo usemos. Y aunque sea un susurro, si lo hablamos dentro del Espíritu, Él nos va a responder también. Nos dice, este es el camino, camina por aquí. Y cuando caminamos por donde Él nos guía, nuestra vida cambia. Hay más paz, más gozo, más propósito. Dios quiere hablarnos todos los días y solo espera que le prestemos atención. Para concluir, escuchar a Dios es una práctica diaria, no un evento ocasional. Él quiere hablarnos hoy, en esta noche, en este mismo momento. No hay nada más urgente ni más satisfactorio que oír su voz y obedecerla. Dios sigue hablando. ¿Estamos nosotros dispuestos a escuchar? Vamos a terminar esta primera parte con una oración. Padre Celestial, gracias porque tú no eres un Dios lejano ni indiferente, sino un Padre amoroso
que desea hablar con nosotros cada día. Gracias porque aunque muchas veces estamos distraídos o llenos de ruido, tú sigues hablándonos con paciencia, con ternura y con verdad. Hoy queremos, Padre Santo, aprender a escucharte mejor. Queremos abrir nuestro corazón, quitar el ruido, detener el paso y sentarnos contigo como hijos que anhelan tu voz. Enséñanos a buscarte en tu palabra, a encontrar tu dirección en medio de nuestras dudas y a confiar en que cada palabra tuya es para nuestro bien. Danos oídos sensibles y un corazón obediente, para no solo escuchar tu voz, sino también poner en práctica lo que nos enseñas. Y si en algún momento, Padre Santo, nos cuesta entender, recuérdanos que tu Espíritu Santo está con nosotros para guiarnos a toda verdad. Gracias por hablarnos con amor. Gracias por guiarnos a casa como un buen pastor. Queremos caminar contigo cada día, aprendiendo a reconocer tu voz y a vivir según tu propósito. En el nombre de Jesús oramos. Amén y amén. Yo voy a tocar la parte en que nosotros decimos que queremos una aceleración. Queremos espiritualmente tener una aceleración. Quiere decir que queremos escuchar a Dios, queremos escucharlo ahora, queremos saber ahora ya de Él. Entonces, para eso nosotros tenemos que tener nuestra Biblia. Identificarnos con nuestra Biblia, abrir nuestra Biblia constantemente, porque ahí vamos a encontrar la palabra de Dios, donde están las normas, las leyes de Dios, el corazón de Dios, qué nos dice Dios, y esa debe de ser nuestra guía. Como cristianos debe ser donde nosotros, cuando tenemos un problema, donde debemos nosotros de ir para que esa palabra se haga viva, ¿sí? Sin esta Biblia no vamos a tener una relación madura con Dios, y lo que nosotros necesitamos es crecer y madurar con Dios. Quiere decir que con su palabra, aprendiendo su palabra, familiarizándonos con la palabra de Dios. Pueden agarrar la Biblia Reina Valera, la traducción lenguaje actual, lo que se nos haga más fácil para que la hagamos nuestra. Entonces, 2 de Timoteo 3:16 dice: toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para degarguir, para corregir, para instruir en justicia. Les leo otra versión, que es la Nueva Traducción Viviente. Lo mismo, 2 de Timoteo 3:16, y lo dice diferente. Toda la escritura es inspirada por Dios y es útil para enseñarnos lo que es verdad y para hacernos ver lo que está mal en nuestra vida. Nos corrige cuando estamos equivocados y nos enseña a hacer lo correcto. Creo que eso es todo lo que nuestro corazón, como nosotros amamos a Dios, nosotros queremos eso. Nosotros queremos que Dios nos diga qué es lo correcto. Entonces nosotros tenemos que familiarizarnos con nuestra Biblia, ¿sí? Muchas veces no leemos la Biblia porque decimos no tenemos tiempo, no tenemos ganas, y lo que también más se escucha es no la entiendo. Entonces, el no tenemos tiempo para lavarnos los dientes, para ir a trabajar, y tenemos 24 horas del día que Dios nos regala. Entonces debemos de darnos tiempo, como dice Arturo, tal vez cuando nos vamos a acostar, si tuvimos un día muy agitado, abramos nuestra Biblia, ¿no? En vez de ver, tal vez algunas personas ven el noticiero en la noche o yo qué sé, o ven algo en el teléfono, que están que se duermen y el teléfono se nos cae encima. A todos nos ha pasado que tenemos el teléfono y ya se nos cayó hasta de la mano, casi en la cara. Entonces, acostumbrémonos a acompañarnos con la Biblia, a que sea lo último que estamos leyendo hasta que ya nos caemos de sueño, pero ¿con qué? Con la palabra de Dios. Como que si le estamos pidiendo a Dios nos abrace y nos arrope Él mismo. O sea, hagámoslo como acostumbrándonos, ¿no? Muchas veces cuando decimos no entendemos, ahora tenemos muchas versiones de la Biblia, ¿no? En lenguaje sencillo, lenguaje simple, que va a ser más fácil para ir acostumbrándonos
a leer la palabra de Dios todos los días. Todos los días, ¿por qué? Porque nosotros necesitamos alimento, así como nosotros almorzamos o desayunamos o tomamos un shake para tener las vitaminas que nuestro cuerpo necesita, nuestro espíritu necesita día a día nuestra vitamina, nuestro alimento espiritual. ¿Qué lo debemos de tener? Aunque sea un minutito temprano, un minutito a mediodía y un minutito en la noche. Hay que empezar por algo, aunque nos parezca poquito, al menos tener esa semillita para que vaya creciendo, ¿sí? Luego, no debemos de perder el interés, ¿no? Porque si es que yo dijera, si tú abres la Biblia hoy y te daré $100, yo creo que nadie se olvida de abrir su Biblia hoy, de leer algo, porque va a estar esperando los $100. Entonces, siempre acordándonos que Dios es el galardonador de sus hijos. Siempre nos va a premiar porque los buscamos. En Lamentaciones 3:25 dice, bueno es el Señor para los que en Él esperan, para el alma que le busca. Quiere decir que Dios siempre quiere que lo busquemos. Nosotros, como padres, todos los que estamos acá somos padres, tenemos hijos. ¿Qué es lo que siempre queremos hacer para dormir tranquilos? Que nuestros hijos nos llamen, nos digan que están bien, que nos saluden, se despidan, digan buenas noches y estamos contentos. Sobre todo si no están cerca, lo que queremos es una llamadita, dinos, ¿estoy bien? Ya, nosotros, nuestro corazón se tranquiliza. Dios también con nosotros. Y no porque Dios necesite de nosotros, sino porque nosotros lo necesitamos a Él. Nosotros necesitamos de Él para que nos dé fuerza y nos diga el camino por donde seguir, nos dé instrucciones y guía para nuestra vida. ¿Sí? Luego en Mateo 7, del 7 al 11 dice, pedid y se os dará, buscad y hallaréis, llamad y se os abrirá, porque todo aquel que pide recibe, y el que busca halla, y al que llama se le abrirá. ¿Qué hombre hay de vosotros que si su hijo le pide pan le dará una piedra? ¿O si le pide un pescado le dará una serpiente? Pues si vosotros, siendo malos, sabéis dar buenas dádivas a vuestros hijos, ¿cuánto más vuestro Padre que está en los cielos dará buenas cosas a los que le pidan? Dios siempre nos va a dar buenas cosas. No importa la edad que tengamos, nos va a sorprender. Siempre nos va a sorprender. No es que me va a sorprender a mí y no a ti te va a sorprender cuando lo busques. Siempre te va a sorprender hasta inmerecidamente y te va a sorprender. A veces tú dices, estoy en mi vida normal y wow, Dios me habló. Dios se quiere comunicar con nosotros y en cualquier momento Dios va a interrumpir y te va a hablar. Mejor dicho, no va a interrumpir, te va a hablar porque Él está contigo, está dentro de nosotros, está más vivo en todo momento, siempre está con nosotros. Pero a veces no somos conscientes, pero Dios siempre anda con nosotros, siempre nos anda protegiéndonos y guiándonos, solo que a veces también no queremos escucharlos, pero Él está ahí con nosotros, ¿sí? Luego, recordemos que siempre el Hijo quiere hacer y conocer al Padre. Entonces nosotros como hijos siempre debemos de querer conocer al Padre y sobre todo a Dios Todopoderoso, porque Él no tiene límites. No es como que si un ser humano lo conoces y ya lo conociste. Pero Dios no tiene límites. Entonces siempre va a haber algo nuevo que podemos conocer de Él. La Biblia es la palabra de Dios. Dios es un Dios vivo. Entonces la palabra de Dios es viva. En Hebreos 4:12 dice, porque la palabra de Dios es viva y eficaz y más cortante que toda espada de dos filos y penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Entonces, la palabra de Dios es poderosa. No hay nada más poderoso que la palabra de Dios. ¿Por qué? Porque da vida. Recordemos, el mundo se hizo a través de la palabra. Hágase la luz, se hizo la luz. Y así se formó todo lo que conocemos. Entonces, la palabra de Dios también resucita.
Cuando Jesús le dijo a Lázaro, despierta, sal, ¿qué hizo? Salió y ya estaba en la tumba puesto y salió. ¿Por qué? Por la palabra que dio Dios. Entonces Dios puede resucitar todo. Lo último que voy a leer, unas dos últimas partes de la Biblia. Uno es en Hebreos 5, 11, 14. Arturo leyó una parte y acá, no, de esta no leyó. Acá dice, acerca de esto tenemos mucho que decir y difícil de explicar por cuanto habéis hecho tardos para oír. Porque debiendo ser ya maestros, después de tanto tiempo tenéis necesidad de que os vuelva a enseñar cuáles son los primeros rudimentos de la palabra de Dios. Y habéis llegado a ser tales que tenéis necesidad de leche y no de alimento sólido. Y todo aquel que participa de la leche es inexperto en la palabra de justicia, porque es niño, pero el alimento sólido es para los que han alcanzado madurez, para los que por el uso tienen los sentidos ejercitados en el discernimiento del bien y del mal. Esto nos da un jalón de orejas a todos nosotros los cristianos, porque ¿qué nos dice? Ustedes siendo cristianos ya desde hace un tiempo, no seamos que solo queremos leche como los niños o los babies, sino que estemos familiarizados, ejercitados con la palabra de Dios para que podamos digerir alimento sólido. Entonces, nosotros, yo no voy a tocar que somos como los deportistas porque ahí me jalaría las mechas yo, pero es como cuando uno va a una clase de cocina porque quiere ser el cocinero experto y wow, sí, y saben de cocina y de repostería y de todo gourmet y tomaron nota y todo, pero nunca hicieron. Escucharon la clase, pagaron la clase, compraron su Biblia, la tienen ahí, nunca la leyeron, nunca la abrieron. Compraron el recetario, nunca lo leyeron. O fueron a la clase, fueron a la iglesia, escucharon, pero nunca practicaron la clase que le dieron. Es igual cuando nosotros vamos a la iglesia, escuchamos, lindo, habló el pastor, hermoso, y salen contentos, pero salimos contentos, pero no practicamos lo que dice. Entonces, hay que ver y hay que nosotros mismos darnos esa curiosidad o esas fuerzas de familiarizarnos con la palabra de Dios, porque con esto nosotros vamos a conocer qué es lo que Dios nos está diciendo, qué es lo que nos quiere decir, cómo es que nos quiere guiar, porque cuando el día malo llegue, no, muchas veces, y a mí me ha pasado, no vamos a tener ni voz, no vamos a tener ni fuerza. Cuando llegue algo que no querramos, que no imaginamos que viene de pronto, hasta el salmo que te sabes de memoria, no te lo sabes, ya no. Se viene un versículo, por ahí el otro, pero ¿saben qué? Cuando uno lo tiene y te sabes no un salmo, sino 5 y eso, aunque sea combinados, pero es la palabra de Dios. Es como cuando un foco se va a quemar y se prende y se apaga y se prende y se apaga y tú no sabes si se prende o se apaga. Cuando nosotros estamos en un choque espiritual fuerte, esa luz que ilumine, aunque sea que dé disparos de la palabra de Dios, va a quitar la tiniebla, va a quitarnos el miedo, va a darnos fortaleza y va a ser lo que nosotros necesitamos. Por eso sí necesitamos aprendérnosla, estar bien parados, muy firmes, para estar preparados para cualquier cosa. Puede ser que no sea para nosotros, sea para nuestro amigo, el del costado, quien queremos, pero tenemos para el vecino, para quien fuera, pero tenemos que estar preparados. Luego, porque como dicen, ¿no? Como el cocinero que va a las clases de chef, pero nunca hizo su receta, nunca practicó, entonces quedó nada, porque puede conocer, puede decir y repetir, pero no lo practica. Entonces, la primera vez que haga el bizcocho se le va a bajar, porque no le va a salir perfecto, porque eso es con la práctica, igualito con la palabra de Dios, para que podamos comer alimento sólido. Y por último, voy a leer Santiago 1, 22 al 25.
Santiago nos dice, pero sed hacedores de la palabra y no tan solamente oidores, engañándoos a vosotros mismos. Porque si alguno es oidor de la palabra y no hacedor de ella, este es semejante al hombre que considera en un espejo su rostro natural, porque él se considera a sí mismo y se va y luego olvida cómo era. Que dice que si nosotros luego nos olvidamos de la palabra de Dios y no la ponemos en práctica, nosotros mismos nos autoengañamos. Entonces, eso es algo que no queremos. Nosotros no queremos autoengañarnos, no vamos a ser perfectos, no lo vamos a hacer perfecto, pero vamos a ir caminando paso a paso y cada vez vamos a ir aprendiendo más, pero tenemos que hacerlo. Dios va a decir, queremos hacerlo, nosotros le vamos a decir, Señor, sí queremos, y Dios nos va a dar ese poder, porque no tenemos el poder, pero si tenemos el querer, Dios va a poner ese poder, porque Dios tiene el poder de que nosotros podamos hacer eso. ¿Sí? Ya con esto termino. El Salmo 139, 23, 24 dice, y lo que siempre le debemos de decir a Dios, examíname, oh Dios, y conoce mi corazón. Pruébame y conoce mis pensamientos, y ve si hay en mí camino de perversidad, y guíame en el camino eterno. Que Dios nos guíe, que Dios siempre limpie nuestro corazón. ¿Sí? Terminamos con una oración. Amado Padre Celestial, Dios Todopoderoso, Señor, ayúdanos a amar tu palabra, a buscarte, Señor, para que nos puedas dirigir y oír, que seamos hijos obedientes y hacedores de tu palabra. Límpianos, Señor, y no nos dejes caer en engaño. No dejes, Señor, que nosotros nos confundamos y que nos distraigamos en la vida, mi Dios, sino que escuchemos tu voz y que obedezcamos, Señor, que no solo estemos animados y contentos y digamos, wow, qué linda es tu palabra, sino que seamos hacedores de tu palabra, que hagamos esos cambios en la vida que tú nos estás pidiendo a cada uno de nosotros, Señor. Danos esa fuerza, limpia nuestro corazón para que digamos, Señor, yo quiero que obres en mí, Señor, y que caiga ese poder tuyo en nosotros para que nos dé fuerza, mi Dios. En el nombre de Jesús hemos orado, amén y amén.